Buenos días. El Señor me les bendiga grandemente. El Señor le tiene una palabra preparada el día de hoy. Quiero que la reciban en el corazón y hagan práctica de ella, porque el Señor es grande, el Señor es bueno y el Señor tiene una gran misericordia en cada uno de nosotros, todos los días. Ustedes recordarán que vivimos por fe, ¿verdad? Y esa fe es lo que nos hace que todos los días nos paremos pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos indique el camino que tenemos que tomar ese día. Y el Señor siempre nos coloca en la senda que es, en la senda de justicia, en la senda de su amor, en la senda de su misericordia. Todas las cosas que pasan en la calle hoy en día, eso no es casualidad, mi hermano. Eso tiene que acontecer. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre y tener presente que Dios está caminando con nosotros. Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere decirles hoy. Les traigo esta palabra. Esto es un mensaje no solamente para la iglesia, es para el mundo entero. Es para quienes nos están viendo ahorita por las transmisiones. Y este es un mensaje que lo titulo: sin obediencia no puedes ejercer tu autoridad. Pero para entrar en el mensaje, necesito hablarles un poco de lo que fue Abraham, como un ejemplo bíblico de muchos ejemplos que hay. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? En el Génesis 22, en el libro de Génesis 22, capítulo 22, versículos 1 y 2, y después vamos al 15, al 18, y dice así: aconteció pues, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. ¿Quién quiere que Dios lo pruebe? Póngame un poquitico. Pero es que Dios nos está probando todos los días, mi hermano. Todos los días nos prueba. Y en su misericordia estamos aquí. Y dice más adelante que, y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí. ¿Quién respondió: heme aquí? Y ustedes responderán: heme aquí. Nosotros responderemos: heme aquí. Envíame a mí, Señor. Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que estamos aquí porque tenemos una gran misión. Y esa misión la conocemos. Y sigue adelante y dijo: gracias, mi hermano. Sí, está bien. Y le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, que se llamaba Isaac, al quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios sabía muy bien que Abraham amaba a este muchacho, su único hijo. Pero Abraham le obedeció.
y siguió las instrucciones de Dios a través de su ángel. ¿Acaso, mis hermanos, nosotros, como mortales que somos, podemos ofrecer nuestra bendición como holocausto a Dios? Así como lo está en este capítulo bíblico ofreciendo a Abraham por instrucciones de Dios. ¿Quién haría eso? Pero es que Abraham sabía, tenía claro y tenía la perfecta confianza en el Señor, que el Señor lo iba a sacar de esto. Porque Dios tenía complacencia en Abraham. Sin embargo, más adelante nos dice, si leemos el pasaje bíblico completo, que Dios le instruyó por segunda vez a través de un ángel y le dice: Abraham, quieto, no lo hagas, porque te estoy probando. Y esa prueba que le estaban dando a Abraham era una prueba tremenda, mi hermano, porque iba a sacrificar a su hijo. ¿Está dispuesto usted a sacrificar a su hijo? ¿Lo haría por amor a Dios? ¿Qué diría? ¿Quiénes estaríamos al frente para hacer lo que Dios nos indica? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Sin embargo, Abraham obedientemente siguió las instrucciones del Señor. Y el ángel le dijo: levanta la mirada. Y en la parte de atrás había un carnero. Y ese fue el que tomó a Abraham para hacer el holocausto al Señor. Entonces las bendiciones de Dios están ahí a la puerta, mis hermanos. Tenemos que cumplir con las instrucciones que el Señor nos da, las órdenes que el Señor nos da. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas? Que todos los días nos está probando. Todos los días nos prueba con todas estas cosas que estamos viviendo ahora. Todos los días estamos en el camino y en la senda del Señor con una prueba. Pero esa prueba es la que el Señor quiere que nosotros pasemos. Heme aquí, Señor, heme aquí. Todo lo que quiere Dios es que hagamos su obra con justicia, que amemos su misericordia y que caminemos humildemente como Él lo hizo. Eso es lo que quiere el Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado para venirles a decir a ustedes todas las cosas que el Señor me ha puesto durante todas estas 2 semanas que he venido preparando esta prédica, y que hoy a las 3 de la mañana, mis hermanos, el Señor es maravilloso y me dijo que mientras tú hables, yo haré como a mí me dé la gana, me dijo. Así. Y el Señor hace como Él quiere, no como nosotros queramos. Entonces por eso es que tenemos que obedecerle. Padre amado, gracias, Señor, te doy por esta instrucción y este caminar en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, y bendice a la congregación y a todos aquellos que vienen en camino, Padre amado, en el nombre de Jesús. ¿Cómo quiere usted caminar con el Señor? ¿Cómo quiere usted caminar? ¿Querrá caminar con el Señor bajo su señorío?
¿Sí o no? Dame un poquitico. ¿Cómo quiere caminar usted? ¿Bajo el señorío del Señor? Amén. Porque yo no quiero estar fuera del señorío del Señor. El señorío del Señor es hermoso, hermano. Cuando estamos metidos en la palabra y estamos bien compenetrados en las cosas del Señor, el Señor nos pone en nuestra mente y en nuestros corazones todo lo que nosotros debemos hacer. Y una de las cosas es que tenemos que ser obedientes. Eso es lo que tenemos que hacer. En Lucas 6:46, nos hace una pregunta importantísima el Señor allí. Y nos dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué? Cuando el Señor nos instruye cada momento a que hagamos lo que tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino que también nos indica cómo debemos hacerlo. Y nos da las herramientas. Y nos da todas las cosas que Él, para que nosotros podamos hacer todo lo que Él tiene dispuesto. La obediencia, por supuesto que es un acto de obedecer. Pero también vamos a hablar de la autoridad. Porque el título de este mensaje es: sin obediencia no puedes ejercer tu autoridad. Y la autoridad es una potestad, es poder, ya lo habíamos visto en una de las canciones, y que tenemos una facultad natural para ejercerla. El texto bíblico está en Números 27, del 18 al 23. Números 27, del 28 al 23. Amén. Aquí en este pasaje nos instruye el Señor, o le instruye a Moisés, que de todo lo que tiene que hacer y quién va a ser el sucesor de él. Entonces, leemos el pasaje del 18 al 23. Capítulo 27, del 18 al 23. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le dirás y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Mi hermano, aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Una instrucción dada por el Señor a Moisés. Pero si leemos el pasaje un poco hacia atrás, nos damos cuenta que el Señor le indica a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida.
porque hubo rebeldía en él y en el pueblo que él estaba guiando. Sin embargo, el Señor permitió un sucesor que sí iba a guiar al pueblo y sí iba a entrar en la tierra. Entonces, en esta autoridad ejercida por Moisés, estaban respaldadas ¿por quién? Por Jehová, por nuestro Dios. Ahí está el respaldo. Nosotros tenemos que ir cada día, cada momento, cada instante, donde está Jehová, a su trono. Porque justamente allí es donde se magnifica su presencia y le damos honra con lo que Él hace en nuestra vida. En Deuteronomio 31:23 dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate. ¿Por qué? Porque venía un arduo trabajo, venía una decisión bien importante que tenía que cumplir Josué. Y de hecho, el Señor estaba con él. Nosotros tenemos que también esforzarnos y animarnos todos los días en predicar la palabra de Dios, en decirles a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos: mira, Cristo viene pronto. Te invito a la iglesia para que escuches y después tome tu decisión. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía Josué? Un hombre esforzado, valiente, un hombre de fe, temeroso de Jehová. Y allí es donde está, donde Jehová se glorifica. Cuando le tememos, que hagamos lo que Él nos está indicando, que no nos desviemos y que tengamos fe. Porque con la fe se hacen buenas obras. Y esas buenas obras las concluimos en obediencia. Entonces, todas estas cosas nos ayudan ¿a qué? Al bien. En el capítulo 20 nos dice que asimismo le dice que ponga parte de su dignidad. ¿Quién puso parte de su dignidad a Josué? El mismo Moisés, porque fue instruido por el Señor. Para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezca. Entonces dice, parte de la congregación, algunos miembros de la congregación, o todos los miembros de la congregación. Fueron todos, mi hermano. Entonces, tenemos que sujetarnos a obedecer las instrucciones del Señor, las que vienen directamente del cielo y las que están aquí a través de nuestros líderes, pastores, que nos instruyen en lo espiritual para que nosotros guiemos el camino que tenemos que seguir. Y dice, todos debemos obedecerle, todos. Aquí no podemos tener fuera a nadie, todos. Así como instruimos a nuestros hijos a que obedezcan disciplinamente o disciplinadamente las instrucciones nuestras, así también debemos obedecer al Señor las instrucciones con disciplina que nos está dando. En el capítulo 21, en el versículo 21, también nos indica cuando ordena, el Señor ordena. El Señor es el máximo representante de la parte, si lo queremos ver como militar, es el general en jefe de nuestro ejército. Y aquí tenemos un ejército grandísimo. Y ese ejército tenemos que obedecerle a quién, al general en jefe, que es nuestro Dios. No podemos obedecerle a más nadie. Las instrucciones son dadas por Él. Y también dice en ese versículo que podrán salir y entrar las veces que quieran.
pero con instrucción del Señor. En aquel momento, en aquel entonces, iban a consultarle los hijos de Israel en su campo santo el Urim. Esos eran unos instrumentos antiguos utilizados por los israelitas. ¿Para qué? Para consultarles al Señor qué era lo que iban a hacer. Y el Señor allí les indicaba cuál era el camino y qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. No solamente le daba él, sino el cómo. Entonces le dice la voluntad de Dios sobre determinado evento. ¿Qué es la voluntad de Dios sobre determinado evento? Entonces, eso es en aquel momento, pero ahora Dios tiene complacencia en nosotros y nos da las instrucciones directamente. ¿Qué le parece? Una instrucción directa en los problemas que tú tienes, en los problemas que yo tengo, en los problemas de este país y del mundo entero. Están pasando por aflicciones, están pasando por muchas cosas. Y esas son las cosas que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, con la autoridad que el Señor nos ha dado, en obediencia a Él, pedirle que nos diga el camino que tenemos que seguir. Y ese camino está aquí en la Biblia, en su palabra, y en las instrucciones que Él nos da. Asimismo, podemos ver en Jueces 20, hay varios versículos allí, pero uno de los versículos principales es el 18, 23, 27 y 28. Y dice: los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y dijeron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con Benjamín? Entonces el Señor les dijo: Judá irá primero. Recuerden que son 12 tribus y Benjamín era una de las tribus del pueblo de Israel. Y en esto se glorifica el Señor, porque también nos manda a pelear, a la guerra, pero también nos da los instrumentos. Los instrumentos, ¿cuáles son nuestros instrumentos, mis hermanos? ¿Se acuerdan la armadura de Dios? Bueno, esos son los instrumentos que nosotros debemos tener, colocados permanentemente: casco, el yermo, los zapatos, el escudo y la espada. La espada, que es importantísima. Es aquí donde están todas las herramientas que tenemos que buscar. Y eso es lo que nos da fortaleza para seguir el camino que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. No sabemos ahorita, pero el Señor nos va a indicar cuál es el camino que tenemos que seguir. En el versículo 22 y 23, Moisés, bajo la obediencia de lo encomendado por Jehová, tomó a Josué, lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación, y puso sus manos sobre él y le dio su cargo como Jehová le había mandado. Esto significa que Moisés, en obediencia al Señor, impartió autoridad como se lo habían ordenado. Para impartir autoridad, mi hermano, necesitamos cada uno de nosotros ser autoridad y tener autoridad. Y el Señor nos da autoridad en Él, y somos autoridad donde nos paremos, porque en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, tenemos la autoridad para todas las cosas. Para eso, yo tomé algunos principios, y en esos principios está basamento bíblico, que el primer principio que tomé fue andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, mi hermano, olvídense
que no podemos tener autoridad y tampoco podemos ser obedientes, porque a través del Espíritu tenemos el discernimiento de la palabra de Dios. Nos dice así, en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Andad en el Espíritu. Entonces tendrás una vida plena con muy buenos resultados. Y eso nos los garantiza el Señor. No hay más nadie que garantice eso. Quien se aparta del Señor, del caminar de la mano del Señor, de andar en el Espíritu, no tiene esos resultados. Esto no es una filosofía o una teoría. Esto es palabra de Dios. Esto es los frutos no son responsables de tu salvación, sino que son el resultado natural de la salvación. Los frutos del Espíritu a los cuales nosotros debemos andar, caminar de la mano con Él, con ellos, tenemos que mantenerlos, cuidarlos, porque el enemigo está a la puerta como león rugiente, y ahí están. Tenemos cómo buscar la manera y forma de que el enemigo nos ataque. Bueno, no va a atacar, él está atacando permanentemente durante todo el tiempo, todos los días, los 365 días del año, las 24 horas. Pero nosotros tenemos que estar preparados, caminando en el Espíritu, caminando de la mano con el Señor. Y nos dice, sino que son el resultado natural de la salvación y de un caminar consciente y saludable en el Espíritu. Entonces, los frutos del Espíritu son, en Gálatas 5, 22 y 23, nos dice que son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales, eso es importante saberlo, mi hermano, hay que repetirlo, hay que seguir repitiendo las cosas, porque quizás se olviden, pero se olvidan porque no las practicamos. Entonces tenemos que estar pendientes de practicar los frutos del Espíritu en nuestras vidas para poder dar los frutos a otras personas. Quería también dejarles un versículo que es importantísimo dentro de nuestra vida. En Efesios 5, 15, 16, y dice, por tanto tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí está. El Señor nos habla, nos da instrucciones, pero también nos habla y nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que buscarle todos los días, porque los tiempos que vienen y los que estamos viviendo ahorita son malos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar estas cosas que nos ha instruido el Señor a través de su Espíritu Santo. El segundo principio es la autoridad de recibir. Ustedes dirán, bueno, tenemos autoridad de dar. No, pero también tenemos autoridad de recibir. Y recibimos todos los días, ustedes no se dan cuenta. Pero el Señor nos dice en la palabra que, y hay unas preguntas que yo me hice y el Señor las contestó. Yo dije, ¿quién me dio la autoridad de recibir? Y Él me contesta de esta manera. Me la dio
te la dio a través del Espíritu Santo, porque tú practicas todos los frutos del Espíritu. Ahí está. También pregunté y dije, ¿por qué? Bueno, porque recibiréis poder en Hechos 1:8. Hechos 1:8, busquemos Hechos 1:8. Aquí nada. Ok. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted quiere ser testigo? Gloria a Dios. Tenemos que entonces estar en la brecha y estar firme en las cosas que el Señor nos indica, que nos instruye. Y también me pregunté, ¿cómo la recibí? Bueno, a través del Espíritu Santo. Ahí está. El poder, la autoridad, pero en obediencia. En 1 de Timoteo 3, del 14 al 16, también nos dice y nos confirma que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está, confirmación bíblica de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 3, 14 al 17 también nos expresa y nos dice y nos confirma, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y después de esto me pregunté, ¿cómo debo impartirla? Esa autoridad de recibir. Y él me contestó, bueno, te la dije desde el principio, a través del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y templanza. Así es que debemos impartir esa autoridad, en obediencia al Señor. Hay un tercer principio, que es el respetar, reconocer, recibir y dar honor a las autoridades. ¿Quién no ha dado honor a las autoridades acá? El honor es digno de honor. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque tenemos que respetar, reconocer y recibir de las autoridades. Pero también debemos dar honor a las autoridades, así como las autoridades nos dan honor a nosotros, en muchos aspectos.
En primera de Juan 2, del 4 al 6, ahí nos dice: el que dice, lo he conocido, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Andamos en la calle, tenemos vehículos, practicamos la buena disciplina con las señales de tránsito, nos comemos la luz, no somos o no tomamos en cuenta realmente la disciplina, el respeto y así muchas otras cosas, mi hermano. Yo le pido perdón a Dios por eso y le pido perdón también por todos ustedes, porque vemos que no viene un carro, no chicos, vamos, vale. Pero así como hacemos eso, también podemos hacer muchas otras cosas. Y eso es faltarle el respeto a la autoridad. Eso es no reconocerle. Aunque no estén allí presentemente, pero está un semáforo que indica si debemos seguir o no, si debemos parar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que el Señor quiere que sigamos el camino que Él nos ha preparado. Y nos dice también, y la verdad no está en él. ¿En quién? En el mentiroso. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto conocemos que estamos en Él. Cuando creemos realmente, mis hermanos, que somos sellados y estamos sellados con el Espíritu Santo, allí está la perfección que quiere el Señor en cada uno de nuestras vidas, en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nosotros honramos a nuestros pastores? ¿Cómo honramos a nuestros pastores? Solamente, mis hermanos, les voy a dar, hay muchas formas de honrar a nuestros pastores, pero les voy a dar 4 que serían las principales de cómo nosotros podemos honrar a nuestros pastores. Una de las formas que podemos honrar a nuestros pastores es apoyándoles. Solamente les voy a mencionar los textos bíblicos porque me voy a extender y ya queda poquito tiempo, ¿no? En 1 Timoteo 5, 17 y 18. En 1 de Corintios 9, 14 y en Gálatas 6, 6. Allí vemos los textos bíblicos que afirman cómo podemos nosotros apoyar a nuestros pastores. El otro es defendiéndoles. ¿Cómo podemos nosotros defender a nuestros pastores? Bueno, en 1 de Timoteo 3:7 y en 2 de Timoteo 4, del 14 al 17, ahí está la respuesta. ¿Cómo podemos reconocer, darle reconocimiento a nuestros pastores? En 1 de Tesalonicenses 5:12, ahí está la respuesta. ¿Y cómo nosotros podemos amar a nuestros pastores? En 1 de Tesalonicenses 5:13 y en Hebreo 13:17, ahí está la respuesta. Lo traje de esta manera, mi hermano, porque me podía extender y de hecho me queda un poquito tiempo todavía. Hay un cuarto principio que es la confirmación de esa autoridad que nos da Dios.
Y el Señor nos confirma la autoridad a través de su palabra. Y de que estamos sellados con el Espíritu Santo. Y en Lucas 9:1 nos dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Quién no tiene poder y autoridad para sanar enfermedades? ¿Quién no tiene poder y autoridad? En el nombre de Jesús. Así es, ese no tiene poder y autoridad. Ese está debajo de nuestros estrados. Abajo ahí, duro, pisado ahí. En mismo Lucas 10:19 dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño. Hay que apropiarnos de la palabra de Dios, porque esas son las herramientas que tenemos, mi hermano, para poder luchar contra ese león rugiente que está allá afuera, que se ve cachorrito y corderito, pero resulta que no es así. Se está esperando que cualquiera se rebale para poder comérselo, para poder zarandearlo, como dicen por allí. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros. Y en Apocalipsis 2:26 también nos da una reflexión que nos dice: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre todas las naciones. ¿Qué le parece? Tenemos entonces que cumplir con sus mandamientos, hacer lo que el Señor nos indica, obedecerle, mi hermano. Y hay un quinto principio, que es la cobertura ministerial. ¿Qué cobertura ministerial tiene usted? ¿Cuál es la cobertura que tiene usted para enfrentar los retos que el Señor nos pone día a día? O enfrentar situaciones adversas a lo que nosotros sabemos. ¿Cuál es eso que usted tiene? ¿Cuál es su cobertura? Entonces, hay unas preguntas que yo me hice, muy generales, y dice así: una principal, ¿la Biblia es la cobertura espiritual? Entonces también me pregunté, cuando un cristiano se sale por ignorancia o por voluntad propia de la cobertura de su iglesia y de su pastor, ¿puede esto considerarse como el derecho legal de Satanás para atacar o atacarle? Y hay otra que me hice también y dice: el salirse de la cobertura es un acto de rebeldía. Allí podemos tocar al rey Saúl, que fue rebelde, después que Dios le entregó un reino, se volteó, se rebeló, y le tocó su pedacito de justicia divina. Nosotros tenemos que estar en lo que el Señor nos colocó. Entonces, hoy en día, mis hermanos, hay muchas sectas allá afuera en la calle que pregonan situaciones parecidas como estas preguntas.
que la cobertura, si te sales de la cobertura de esta iglesia, viene el diablo y te va a destruir. Si te sale la cobertura de tu pastor o del líder que te guía, viene el diablo y te va a destruir. Y resulta, mis hermanos, que la cobertura que tenemos nosotros es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, déselo fuerte. Nuestros pastores, sí, son nuestros guías espirituales acá en las iglesias. Y por ser nuestros guías espirituales, Él nos protege, Él nos guía, Él nos da la orientación necesaria para seguir el camino que debemos andar. Los pastores, igual que nosotros, son obreros y son servidores. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, los pastores son obreros y son servidores, no son amos. Nosotros debemos obedecerles, sí. ¿Por qué debemos de obedecerles? Porque eso es un mandamiento que está en la Biblia. Eso no es un invento. Eso es un mandamiento bíblico. Y eso se encuentra en Hebreos 13:17, donde expresa claramente y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con gimiento, porque esto no es de utilidad. Los pastores, así como todos nosotros que somos obreros y servidores, estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque practicamos los frutos del Espíritu. Y es allí donde el Señor se engrandece. En Romanos 14:12 establece y dice algo muy claro, así como al principio lo dice acá. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, tenemos que dar cuenta igualito que los pastores, igualito que los líderes o los coordinadores, igualito tenemos que dar cuenta, porque así como en las empresas llevamos la dirección de personal y de cualquier otra cosa y nos piden cuenta, aquí también el Señor nos va a pedir cuenta. Dígame usted, Javier Rodríguez, ¿qué hizo? Señor, yo hice muchas cosas, prediqué tu palabra, fui obediente, fui disciplinado. Pero será así. Eso no lo sabemos, pero tenemos que seguir el camino que el Señor nos indica. También nos dice que todos nosotros somos sacerdotes. ¿Usted sabía que era sacerdote? Nosotros todos los cristianos somos sacerdotes. En Apocalipsis 1:6
nos dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos en toda la tierra. No dice en parte de la tierra, en toda la tierra. Esto significa que tenemos que estudiar la Biblia, mis hermanos. Tenemos que escudriñar todos los días la Biblia. Aquí es donde están las respuestas a nuestras necesidades. Aquí están las respuestas a nuestros conflictos. Aquí están las respuestas a todas las adversidades que cada uno de nosotros pudiera tener. Pero, siempre hay un pero. Ese pero también nos indica en la Biblia que nosotros somos libres de hacer las cosas como queramos. Pero también nos dice que esa libertad que tenemos no sea que caigamos en la carne. Pero vamos a leerlo directamente del texto bíblico. Y dice así, pues en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser preso en el yugo de la esclavitud. Cuando andábamos en el mundo que no conocíamos a Cristo, estábamos presos en ese yugo, en la esclavitud, una esclavitud perpetua allí, porque no teníamos conocimiento ni sabíamos hacia dónde íbamos, simplemente porque teníamos una libertad, nos lo dice la palabra. Y esa libertad hacíamos lo que queríamos, sin tener la firme convicción de que seguimos siendo hijos de Dios. Pero también nos afirma y nos dice en el mismo Gálatas 5:13 que porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Lo hacíamos allá, pero ya estando sellados con el Espíritu Santo de Dios, no permitamos nosotros caer en la carne nuevamente. Porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye cada momento, cada instante. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué problema tiene usted o qué situación tiene usted? ¿Sabe hacia dónde va? ¿Sabe hacia dónde va a caminar? Entonces la cobertura ofrecida ni dada por los hombres, porque esas son, pudiéramos decir, que son doctrinas falsas que utilizan para el enamoramiento de las personas, y que esas doctrinas no llegan nada más que a la perdición de esa persona, porque van a estar esclavizados allí. Sino que esta cobertura viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, quien nos protege. Entonces hemos visto, mis hermanos, la obediencia, hemos visto la autoridad que tenemos cada uno de nosotros, pero en obediencia. Sin obediencia no podemos ejercer esa autoridad. Sin obediencia no podemos hacer nada, o sí podemos hacer, pero a lo mejor nada nos va a salir bien. Tenemos que estar caminando de la mano con el Señor, así como les acabo de hablar del principio, que caminemos de la mano con el Señor, que recibamos de Él
todas sus bendiciones a través de sus frutos, de los frutos del Espíritu. Que tengamos una cobertura especial de lo alto, de donde viene el Espíritu Santo de Dios. Que nos cubramos con Él. Entonces, el propósito de Dios en nuestras vidas es que le obedezcamos como lo hizo Abraham y Moisés. Tenemos que estar en obediencia. Que obremos, trabajemos y hagamos las cosas con justicia. Que amemos la misericordia y caminemos en humildad como Él, bajo su señorío. Y eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Haciendo lo que nos dice y sometiéndonos a Él en obediencia, para poder ejercer su autoridad. Si hacemos eso, mi hermano, cuente y tenga presente que el Señor va a estar siempre con nosotros, de la mano, allí, en los problemas que usted tenga, en las situaciones que usted esté pasando, en todas las cosas, en la enfermedad. El Señor está allí a la puerta y tenemos que buscarle, tenemos que continuar en el propósito que tiene Dios preparado en nuestras vidas. Es por ello, iglesia, amigos, hermanos que nos visitan, les digo que tenemos que ser obedientes. No hay otra. Yo les voy a hacer unas preguntas y eso es para ustedes. ¿Has sido obediente? ¿Qué has dejado de hacer para ser obediente y tener autoridad? ¿Has cumplido con los mandamientos? ¿Quién es tu cobertura ministerial? Hermanos, Dios está a la puerta. Dios está a la puerta y Dios nos está llamando a la guerra todos los días y nos da las herramientas, nos da su armadura perfecta para poder ir a esa guerra. Y es por ello, si hay aquí amigos que nos visitan, hermanos que quieren reconciliarse con el Señor, es hora, es el momento de hacerlo, es el momento preciso para poder decirle a Dios: heme aquí. Sé que estás allí luchando, estás allí haciéndote el fuerte, pero el Señor está a la puerta. Toca tu corazón. El Señor está allí, a la puerta, esperando que vengas a recibirle, a confesar con tu boca que Cristo es la salvación de tu vida, y así tú ser luz en medio de tu familia, en medio de donde te estés desenvolviendo. Cristo es la luz del mundo y Él nos va a dar todas esas cosas que hasta ahora hemos visto. Confiese su pecado, mis hermanos, mis amigos que nos visitan. Vengan, Cristo está a la puerta. No pierda el tiempo.
El tiempo es valioso, el tiempo es de Dios. Y allí es donde Dios se glorifica, cuando su pueblo le busca, cuando un pecador se arrepiente, cuando hay contentamiento de su palabra en su pueblo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos. Y los pecadores se convertirán a ti. Palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas, las buenas obras, seguir adelante. Padre amado, gracias Señor. Te damos porque tú, a través de tu Hijo amado, de tu Santo Espíritu, nos has hablado. Nos has dicho las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, conforme a la autoridad que tú nos has dado, pero siendo obedientes, Señor, a ti. Permite, Padre amado, que seas tú, Señor, y no nosotros en nuestras vidas. Guíanos en el camino que tenemos que andar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios tiene contentamiento, mis hermanos, y en este momento es importante decirle a nuestro Dios, a través de los diezmos y de las ofrendas, lo contento y lo maravilloso que Él ha sido con nosotros en este tiempo, y es por eso que oramos a Él. Padre amado, gracias Señor por los diezmos y las ofrendas que traen tus hijos para engrandecer tu obra, para seguir a través de tu Santo Espíritu creciendo y llevando tu palabra como tú nos has indicado. En el nombre de Jesús, amén.